Bienvenidos al video podcast Construyendo Campeones, una producción de Campeones en Construcción, donde nuestro principal objetivo es resaltar los valores positivos que experimentamos a través del deporte, el running y los maratones como estilos de vida saludables, motivándote siempre para que día a día hagas de ti tu mejor versión. Bueno, sean bienvenidos todos a un nuevo micro de Construyendo Campeones, este video podcast en el que siempre tenemos el deporte presente en nuestras vidas. Buscamos de una forma práctica, sencilla, llevarte buen contenido, contenido de utilidad y sobre todo resaltar los valores positivos, tanto personales como sociales, que podemos recibir nosotros como deportistas y también transmitir. Sobre este punto último que acabo de referir en esta breve introducción, este micro de hoy va a ir mucho por esa línea, ¿ok? Vamos a estar hablando de el deporte de una persona que está muy involucrada a través de una ONG que se llama Deporte para el Desarrollo en Caracas, en Venezuela. Están haciendo una excelente labor llevando el deporte a todos los rincones de nuestro país para tratar de incentivar con ello y sacar lo mejor de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que son las generaciones a futuro en las que debemos de invertir como sociedad. Así que yo no me extiendo mucho más, estoy con Héctor González. Él dirige esta ONG, Deporte para el Desarrollo, y bueno, tenemos el honor de contar con él hoy en esta entrevista. Héctor, saludos, estás en Caracas. Buenos días por allá, ¿cómo está todo? Y bueno, y bienvenidos a Construyendo Campeones. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación y por el espacio. Efectivamente estamos acá en Caracas, es donde se creó la organización y es donde actualmente reside gran parte de nuestro trabajo. Mira, te voy a contar muy brevemente qué es Deporte para el Desarrollo y qué hemos hecho en estos ya 9 años, que va más allá de lo técnico y que va más allá, digamos, de lo táctico o más allá de lo que genera en términos de salud y bienestar. Y ese algo, si se refuerza con una buena metodología, con una buena aproximación, puede en el mediano y largo plazo, puede también transformar la vida de la gente que hace deporte. Entonces, básicamente ese es el punto de partida de la organización, es aprovechar el potencial que tiene el deporte y utilizarlo como una herramienta para transformar la vida de las personas, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacemos como organización? Nosotros vamos desde la parte de diseño hasta la parte de evaluación de proyectos sociales que utilicen el deporte como un mecanismo. Es decir, no nos dedicamos necesariamente a lo competitivo o a la parte de enseñanza de técnica deportiva, sino que nos quedamos en un área que cada vez globalmente se está haciendo más popular, que es todo lo que tiene que ver con el poder que tiene el deporte en la gente, ¿no? Y el poder que tiene de enseñarte cosas y el poder que tienes de aprender herramientas para tu vida que puedan venir desde el espacio deportivo. Ese, en líneas muy generales, ese ha sido el resumen de nuestro trabajo. Como te dije al principio, empezamos en Venezuela, en Caracas, pero ya hoy en día hemos trabajado en más de 15 ciudades, hemos podido visitar muchísimos países también contando nuestra experiencia y compartiendo experiencia con otras organizaciones parecidas a nosotros. Y básicamente hoy en día estamos trabajando también en un formato que mezcla lo digital con lo presencial, buscando un poco también ampliar el alcance de nuestro enfoque. Excelente, Héctor. Bueno, la verdad que hoy, como bien lo estás comentando, cuando hablamos de deporte, siempre quizás lo primero que nos viene a la cabeza o a nuestro pensamiento es entender un tema de salud, de bienestar, de objetivos individuales, de objetivos personales, de, bueno, yo quiero correr para estar saludable o quizás me estoy preparando para el alto rendimiento. En nuestra audiencia tenemos distintos tipos de escenarios, distintos tipos de casos de las personas que nos oyen y nos siguen. Y lo importante de hoy es que más allá de lo individual, yo creo que el deporte, como bien lo has dicho, puede trascender esa esfera individual y generar esa suma de aspectos positivos, de valores positivos que podemos transmitir nosotros a la sociedad y sobre todo a las generaciones que van a ir para adelante, ¿no? Yo quisiera, ya que nos has dado un poquito esa explicación, cuando hablamos de Deporte para el Desarrollo como ONG, ¿tú nos podías explicar un poquito más con detalle qué quiere decir una organización deportivo-social no gubernamental? ¿A qué se refiere ese término más o menos?
En términos legales, digamos que tiene que ver con el objeto de la organización. No es una organización que persiga un fin específicamente de lucro económico. Es Sí, una organización que lo que persigue es generar impacto social, aunque obviamente tiene que ser una organización sostenible y que genere un flujo de apoyo en diversas formas, pero el objeto, digamos, más social sí tiene que ver con un foco, primero, de neutralidad. Ser una organización no gubernamental implica, entre otras cosas, que no tienes una inclinación política, no tienes una inclinación necesariamente específica, sino que más bien te mueves desde el espacio neutro de acción y que lo que buscas es generar impacto en alguna comunidad o en algún sector específico. Entonces, hay muchísimas diferencias técnicas y teóricas que la gente después te podría comentar ahí en el video, pero en general nosotros nos diferenciamos pues básicamente por eso, por el objeto más legal y porque lo que buscamos al final del día es poder generar impacto desde la propia organización de sí. personas de la comunidad o del país, etc. Y dentro de los integrantes del personal de ustedes, entiendo que ustedes tienen muchos profesionales en el área de las ciencias sociales, ¿no? Creo que tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales, también creo que tienen, ¿me podrías hablar un poquito de cómo es el staff ese bueno, que complementa a todo el grupo profesional de Deporte para el Desarrollo y más o menos cómo van funcionando ustedes? Sí, fíjate. Algo que también es un diferenciador es que nosotros comenzamos a buscar gente que viniera de las ciencias sociales o de las humanidades, pero que también tuviese alguna experiencia o recorrido o una Sí, relación directa con el deporte. Entonces, sí, en efecto, hoy en día tenemos gente que es psicólogo, que es trabajador social, tenemos unas personas de una rama bien interesante que es estudios liberales, o sea, tenemos ahí, y a lo largo del camino hemos tenido muchísimos profesionales que comparten eso, o sea, comparten el haber tenido algún vínculo con el deporte y al mismo tiempo vienen, digamos, de un área de conocimiento que aporta al enfoque porque de alguna manera suma el hecho de tener a alguien con conocimiento teórico, técnico, pero también práctico en áreas que en el deporte en sí mismo se ven como complementarias. Que me disculpen que el internet ha estado terrible, mm, estoy en un lugar que suele tener buena conexión, pero sí. bueno, hoy amaneció Tranquilo que eso increíblemente es ley mal. de Murphy, eso Mira, te decía sí, que sí, te comentaba que efectivamente tener profesionales de psicología, de mm, sociología, del trabajo social, gente de antropología también hemos tenido, eh, lo que te aporta al final del día es un equipo multidisciplinario que entiende la lógica del deporte desde otra óptica, que no es necesariamente la óptica del alto rendimiento, sino más claro. bien la óptica del desarrollo social. Entonces creo que tener gente que viene de esas ramas, lo que ha contribuido en gran parte es a que nuestra mirada del deporte es una mirada diferente, es una mirada que viene desde otro ámbito. Sí, desde otro ámbito. Y evidentemente utilizan ustedes lo que es bueno, la vía, la herramienta del deporte que da para mucho, no solo lo que estábamos comentando desde un inicio, sino para sencillamente, pues eso, pues transmitir valores personales, sociales para el desarrollo. Y más o menos en este orden de ideas, yo quería seguir avanzando un poquito contigo en la conversación. Y quería tocar un poco el tema de los valores, ¿no? Los valores. Cuando nosotros hablamos un poquito en Campeones en Construcción, en Construyendo Campeones, de valores, siempre nos gusta mucho resaltar lo positivo y todos esos valores que podemos verdaderamente transmitir, no solo recibir, porque yo creo que el deporte es un recibir y un dar adicionalmente, ¿no? Y sobre todo, claro, lo dejan ustedes en evidencia con lo que están haciendo como organización. Ahora bien, dentro de la experiencia ya de estos años de actividad, de lo que ustedes vienen desarrollando, ¿cuáles consideras tú que podrían ser los principales valores que se pueden transmitir a través del deporte y que ustedes hayan visto y experimentado? Mira, hay un tema bien interesante y es que el deporte en sí mismo ya, digamos, el propio, la estructura del deporte tiene unos valores asociados que son los valores, vamos a decir, como innatos al deporte. Digamos, podemos mencionar, no sé, el trabajo en equipo, la disciplina, el Sí, respeto a las reglas, digamos, esos son algunos temas que son inherentes al deporte
y que son muy sencillos de asociar a lo deportivo. Cuando tú le preguntas a alguien, bueno, háblame de qué te enseñó el deporte, probablemente esas son las primeras cosas que salen Sí, en la conversación, el tema del liderazgo, el tema de la disciplina, y esos valores son súper importantes porque son los que de alguna manera más fácilmente puedes identificar y sí, que de alguna forma, digamos, nosotros los tenemos como pilares fundamentales, y lo que nos ha pasado con los niños y con las comunidades en las que hemos trabajado es que muchas veces ese contenido de herramientas que vas aprendiendo se queda como en lo general. Es decir, ujú, cuando tú llegas a una comunidad y ves un entrenador deportivo que tiene toda la vida trabajando, que lo ha hecho desde la buena voluntad, desde su, digamos, como desde un tema de pasión, de que hizo deporte, sí, y cuando tú los pones en retrospectiva, te das cuenta de que como no han tenido una metodología específica o no han hecho consciente de su rol, se han quedado en una enseñanza de valores muy básicos. sí, ¿Qué nos ha pasado? Que cuando empezamos a trabajar en la comunidad y el entrenador toma conciencia de su rol y entiende que probablemente es la única figura paterna que tiene el niño o la niña, sí, o es un líder de la comunidad, la gente lo respeta, entonces comienzas a trabajar y hablar de otros valores que también son importantes, o de otras herramientas que también son importantes, sí, y entonces crece un poquito más el alcance que puede tener ese entrenador o ese equipo en la propia comunidad. Entonces nos ha pasado eso, llegamos a la comunidad y es muy sencillo identificar los valores, vamos a decir, como más inherentes al deporte, o sea, los valores que inmediato tú asocias con el hecho deportivo. correcto, Pero luego te das cuenta de que hay otros valores que también pueden venir desde el deporte, que también puedes aprender gracias al deporte, y esos valores son también valores que nosotros intentamos poner en la conversación. O sea, que el correcto, entrenador empiece a hablar de convivencia, que empiece a hablar de, por ejemplo, proyectos de vida, que se atreva a meterse en temas que son importantes para la comunidad mm, y que de alguna manera van a generar en el tiempo o pueden generar en el tiempo de desarrollo como temas de resolución de conflictos. O sea, cómo uso mi sí, espacio para resolver un problema, cómo uso una práctica deportiva para enseñarle al niño a resolver una disputa, o sí. cómo empiezo a hablar de obtener un proyecto de vida también, que es otro tema también muy valioso. Entonces, nos ha pasado un poco eso. O sea, nuestro trabajo ha sido ampliar la conversación, o sea, abrir nuevas conversaciones, mantener las que siempre están y comenzar a meter en la agenda temas nuevos. O sea que podríamos resumir que quizás los valores fundamentales que sabemos que se transmiten a través de deporte, de la disciplina, la constancia, la resistencia, persistencia, resiliencia, todos esos principios y esos valores, el de saberse planificar, todos esos valores quizás ya que de por sí, evidentemente conocemos ampliamente que se pueden transmitir a través del deporte, quizás existen otros valores asociados que no son los tradicionales y que dependen incluso del ambiente de donde tú desarrolles la actividad. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollarla en un barrio de Caracas, donde quizás el nivel sociocultural es un poco diferente al que quizás puedas hacerlo en una zona de clase media o quizás en Europa o quizás en Norteamérica. Quizás tienes aspectos, ¿no? Del ambiente en el que cada sociedad se desarrolla y donde tú podrías quizás incluso a través del deporte sumar y añadir valores nuevos que van evolucionando también con ese desarrollo social, ¿no? Con lo que es la actividad, ¿no? De la comunidad. Yo creo que es muy importante, Héctor, y la verdad que esta entrevista a mí me hace bastante ilusión en el sentido de que yo considero que nosotros, los deportistas, los que hemos recibido tanto a través del deporte, quizás debemos involucrarnos más en este contenido social, porque yo creo que es una manera verdaderamente de retribuir a la sociedad todo el bienestar, tanto a nivel de salud como en otros aspectos también personales que tú hayas podido tener y hayas podido experimentar a lo largo del ejercicio de la práctica deportiva para con la gente que verdaderamente está ahí. Y el deporte definitivamente es un puente que unifica, que llega tan lejos como a veces no pensamos que podríamos llegar, ¿no? Porque fíjate, estamos tú y yo ahorita venciendo a la tecnología si nos permite mantener esta entrevista, ¿no?
Y estamos hablando de algo tan interesante como cómo influyen ustedes de manera positiva en Venezuela a través del deporte, ¿no? Y en comunidades donde verdaderamente existe la necesidad. Quizás alguien que no tiene un padre de familia puede ver la figura paterna a través del entrenador, como lo has dicho tú. Así que, bueno, yo no quiero extenderme mucho porque quiero seguirte a ti sacando la punta con la entrevista y quisiera preguntarte sobre anécdotas, alguna anécdota relevante, algo que tú siempre recuerdes o que lleves presente de lo que hayas podido experimentar con la comunidad a través de la actividad que ustedes desempeñan. En todo este recorrido nos ha pasado de todo, o sea, hemos tenido experiencias muy bonitas y muy positivas y hemos tenido experiencias también bastante difíciles y Sí, duras de trabajar en un medio que también es bastante hostil, o sea, al final del día uno siempre cuando va con el deporte por delante asume que todo va a ser muy, muy chévere y todo va a haber un ambiente como muy lindo, pero bueno, nos han tocado algunas cosas un poco más fuertes, también típicas bueno, de entornos complejos como los cuales trabajamos, ¿no? Yo creo que una de las anécdotas más positivas tiene que ver con que para nosotros, que al final del día lo que hacemos es enseñar herramientas, eh, ver esas herramientas en acción creo que es lo más valioso. O sea, saber que, por ejemplo, tú tienes un entrenador al que formaste hace 6 años y te lo consigues de repente un día en la calle y el entrenador te dice, mira, eso que tú me enseñaste hace 6 años, yo lo sigo usando hoy con mis niños. claro. O, mira, esa actividad que hicimos con ustedes es una actividad que me hizo cambiar la manera en la que yo pensaba que trabajaba. Y yo creo que por ahí una bien chévere fue, tuvimos una actividad, o sea, tuvimos un proceso de formación para entrenadores comunitarios en un sector aquí que se llama Caucahuita, que Sí, queda como saliendo de Caracas hacia el este, sí. como en la dirección hacia oriente. Y ahí cerca está ese sitio, mentira, Caucagua, que queda un poquito más allá. Un poquito, sí. En Caucagua tuvimos una formación en el 2014, sí, en 2014. Y esa formación fue muy buena porque los entrenadores estaban muy bien organizados, tenían una estructura comunitaria increíble, hacían un trabajo único ahí, tenían incluso todos unos juegos entre escuelas, parroquias, equipos, o sea, era una, de verdad, para nosotros fue una experiencia muy bonita ver cómo el deporte en ese sitio de verdad estaba muy bien organizado y tenía unos liderazgos increíbles. Entonces, para nosotros fue un desafío porque lo que decíamos era, bueno, ¿qué tanto le podemos nosotros traer de nuevo a este grupo que está tan bien organizado, que ha trabajado tanto, que tiene tanta experiencia? Y al final del día fue muy, muy gratificante ver lo que había pasado porque los propios entrenadores se apropiaron de la metodología, la transformaron en algo que hoy en día todavía se usa. Y que Que, nosotros, como te digo, coincidimos en algunos eventos con ellos y se nos acercaban y nos decían, mire, eso que nosotros intercambiamos con ustedes, esa formación nos permitió que el siguiente año incluyéramos más gente, sí, que el siguiente año entendiéramos cosas que estábamos haciendo de toda la vida y que podíamos hacer mejor, porque no era que lo estaban haciendo mal, lo estaban haciendo para nosotros muy bien. claro. Entonces, yo creo que esa experiencia en particular para nosotros fue muy bonita porque fue ver que efectivamente una comunidad se apropia de algo que tú dejaste allí y lo convierte en una herramienta adaptada a su día a día y lo sigue usando. Entonces Sí, creo que esa puede ser algo muy positiva. Eh, y en términos negativos, bueno, siempre nos hemos enfrentado al tema de la violencia, que por sí, supuesto es el día a día. Hemos tenido algunas situaciones bien complejas cuando estamos en la comunidad trabajando, pero bueno, creo que siempre, por lo importante que es el deporte, incluso para toda la delincuencia organizada, el respeto que tiene la comunidad, hemos sabido sobreponernos a eso y seguir trabajando en esas mismas comunidades. Entonces, sí, ahí te hablo un poquito como de las dos caras, ¿no? De la cara sí. positiva y de la cara que es más complicada. Sí, es que eso es lo bonito y lo importante, ¿no? Que la responsabilidad que recae incluso sobre ustedes, porque no es fácil ponerse a, ok, lo bonito y lo altruista del deporte, llevar el mensaje,
pero cuando estás en un ambiente verdaderamente socialmente tan deteriorado como el que se está viviendo quizás en Venezuela en términos generales y quizás en ciertas zonas donde se ve todavía con mayor ahínco porque hay menos posibilidades de surgir, porque hay más necesidades, porque hay más falta de educación, porque hay más, bueno, todas las carencias que nosotros conocemos, es fácil decirlo, pero estar ahí y plantarse y tratar de llevar el mensaje que llevan ustedes y sobre todo ejecutarlo de una forma efectiva y eficiente, pues mira, eso habla mucho de ustedes, de la gran labor que hacen y es para reconocerlo. Por eso es que para mí verdaderamente es un gran honor, o sea, poder contar contigo, con ustedes. Aquí siempre van a tener un espacio, sabes que estamos a la orden. Con la gente que nos está escuchando, quizás vean un poquito el desfaz de la señal, pero que entiendan que estamos entre dos continentes tratando y Venezuela que tiene ahorita fallas en el tema de las comunicaciones. Así que todo el mundo lo entenderá y estoy seguro, Héctor, que este mensaje, mira, nos van a estar escuchando y viendo gente, no solo en Venezuela, en Latinoamérica, porque llegamos a varios puntos de Latinoamérica, en Norteamérica, en Miami principalmente, y en Europa. Y lo más probable, ojalá que esto pueda servir de una plataforma de difusión del mensaje de ustedes y que a través de esto también se puedan abrir ventanas para que si hay gente que está escuchando este episodio y considera que pueden contribuir de ustedes de alguna forma, pues lo hagan abiertamente. Ahorita al final, antes de concretar y de finalizar, vamos a dejar todos los datos de ustedes para quien quiera contactar con ustedes y también para que explique si hay alguna forma de cómo contribuir con ustedes, aunque no sea estando en Venezuela. Yo quería preguntarte algo que también es súper importante. Ya que hemos venido hablando de valores, de la sociedad, sociedades deterioradas, el deporte, no es casual, Héctor, que las sociedades más desarrolladas, por lo general, sean las que presentan un nivel de organización, un nivel de desempeño y de rendimiento óptimo en cuanto al deporte. Vemos a Estados Unidos, que siempre es una potencia deportiva, Canadá, vemos en Latinoamérica, vemos a Brasil, vemos a Argentina, en Europa, España, Alemania, Italia, etcétera. ¿Hay alguna relación? ¿Ustedes han revisado algún estudio, algo que conecte el desarrollo de una sociedad con el deporte? O sea, ¿es un indicativo de desarrollo el deporte para la sociedad? Mira, no se usa para medir desarrollo en sí, el deporte en sí mismo no está dentro, digamos, de los parámetros para medir índices de desarrollo, pero sí hay algunas variables que están asociadas al hecho deportivo que quizá pueden contribuir en procesos, digamos, más de medición de índices de desarrollo de los países. Pero lo que sí es cierto, y que sí hay varios estudios al respecto, es que los modelos del deporte desde la visión de país están muy asociados a, digamos, los países que tienen mejor nivel económico. Sí, Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia? Y en muchos sentidos, ahí la referencia puede ser Estados Unidos, pero también puedes tener algunas referencias quizá europeas, es que cuando el deporte no es solo una industria, económicamente hablando, que sí, genera una cantidad importante de ingresos, sino que también es un mecanismo para abrir conversaciones y abrir el debate sobre temas que están en la agenda pública, entonces comienza el deporte base a tener también muchísimo sentido. O sea, no es sí, casualidad, por ejemplo, que gran parte de los movimientos, por ejemplo, puedo volver a tener el tema de Estados Unidos, que quizá es el más nuevo que hay por ahí, pero Europa tiene muchísimos ejemplos también. No es casualidad, por ejemplo, que los grandes temas de la agenda social de Estados Unidos tengan como grandes voceros también a deportistas, a figuras que se convierten en un rol tan público y con tanta legitimidad que cuando alzan la voz sobre un tema la gente lo escucha. Entonces, eh, no hay, existen algunos estudios, no hay como una aproximación única al tema, pero sí es cierto que en la medida en que tu país tiene un desarrollo económico y una estabilidad, también va a tender a tener una aproximación al deporte desde el punto de vista más estratégico, no solo como industria, porque por ejemplo la industria deportiva americana es una industria casi en sí misma y el rol, digamos, del Estado es un rol más como, bueno, regular algunas cosas mínimas, pero la industria funciona en sí misma, sino más bien que el propio deporte va tomando el espacio y el deporte en sí mismo va llegando a nivel de desarrollo que tiene que llegar.
Y esto nos va a llevar ya al punto, bueno, allá a la parte de conclusión de este micro. Yo quería, bueno, antes de concluir por mi parte, de nuevo felicitarte por esa labor que ustedes van desempeñando, desarrollando, que es clave para la sociedad, sobre todo para Venezuela en este momento. Animarlos, estimularlos, comentarles que aquí, bueno, están más que recibidos siempre, las puertas abiertas, en todo lo que podamos colaborar, siempre estaremos a la orden. Nosotros creemos en este tipo de proyectos y creemos en que el deporte y el desarrollo de la sociedad son fundamentales y y el deporte es clave para eso, ¿no? Y yo quisiera, pues, con lo último, pedirte que a modo de conclusión, concretando, quizás si yo te preguntara por un sueño, por una visión, ¿cómo ves tú, cuál sería para ti la Venezuela ideal desde el punto de vista del deporte y influyendo bajo la actividad que ustedes hacen, cómo sería esa Venezuela utópica si nos las pudieses resumir cortito en una conclusión, cómo y en qué consistiría? Mira, yo creo que la Venezuela utópica, que además es una utopía realizable, o que las utopías se supone que no son realizables, pero el sueño futuro del deporte en Venezuela, yo creo que lo primero es que el país entienda y valora el rol que tiene el deporte dentro de la vida del venezolano. O sea, la familia venezolana tiene el deporte dentro de su estructura de temas que son valiosos. O sea, y eso, yo creo que eso hay que seguir incentivándolo. Pero también creo que algo que nuestro país en un futuro, espero no tan lejano, necesita y que el deporte puede aportar es un tema de unidad nacional, un tema de reconciliar, un tema de Sí. conseguirte con el otro y de comenzar a pensar y soñar en conjunto como un solo equipo, como un solo país. Y yo creo que ese es más, ese creo que es como el sueño que nosotros vemos para lo que sería una Venezuela en un futuro, ¿no? Es ver al deporte como uno de los mecanismos que nos ayude en este proceso de reconciliación, de reconstrucción, de comenzar a pensar un futuro como nación, o sea, comenzar a ver de nuevo al país como un solo equipo. Y en líneas como muy generales, creo que para el venezolano el deporte puede ser de verdad un punto de encuentro, un punto que genere nuevas conversaciones, un punto que genere alegría, que genere eh, la capacidad de que nuestros niños puedan comenzar a soñar un futuro diferente al que viven hoy en día. O sea, yo creo que por ahí va un poco hablando de sueños, ¿no? Hablando como de Sí, de algo idea, muy de ideal. grande y Ujú. capaz un poco abstracto, ¿no? Bueno, excelente, Héctor. Yo En comparto ese términos sentimiento. reales, Sí, ajá, lo que también quisiéramos es poder tener un modelo deportivo nacional que balancee lo competitivo con lo social, o sea, que haya como una suerte de sí. equilibrio, que no solo queramos tener miles de atletas campeones mundiales, sino que también podamos tener una estructura en la base que nos ayude a que los niños aprendan algo para la vida desde el deporte. Entonces, si lo ves desde el sueño, es una cosa, y desde la realidad un poco más tangible es la otra visual. O sea, que se complementan y que creo que nos pueden ayudar a cambiar esa realidad. Bueno, excelente. Mejor dicho, yo creo que es imposible y comparto contigo esa visión que tienes de futuro, que esperemos que nuestra generación pueda verla y además que sea una generación activa para poder lograr ese fin, ese objetivo que yo creo que es realizable, así como tú también lo ves. Y bueno, Héctor, llegó el momento de despedir. Quiero aprovechar y para que tengas la oportunidad en este momento de que nos dejes a todos las redes sociales de Deporte para el Desarrollo. Igualmente, como te comenté anteriormente, nos dejes alguna forma de si hay alguien que está en Venezuela, fuera de Venezuela y quiere contribuir con ustedes como organización, cómo pueden hacerlo. Así que, bueno, te doy la palabra y al final que despidas con un saludo final. Mira, nuestro punto más sencillo de contacto es a través de Instagram. El Sí, usuario es bastante fácil, es @deporte desarrollo, todo junto, @deporte perfecto. desarrollo. Por ahí nos pueden mandar un mensaje directo, por ahí podemos conversar, podemos interactuar, estamos siempre pendientes de los mensajes, de responderle a todo el mundo. Eh, Creo que esa es la manera más sencilla de conectar con nosotros.
Y en términos de algo, de una forma en que nos pueden apoyar, ahorita estamos por comenzar un proyecto nuevo, bien interesante, que va a buscar un poco mostrar una cara del deporte que no es tan común, que es ver un poco el enfoque social desde los atletas de alto rendimiento. Entonces, si les interesa tener más información sobre ese proyecto, con gusto escríbanos un mensajito, conversamos, les compartimos información, porque por allí va a haber muchísimo, con lo cual vamos a necesitar ayuda para seguir sumando y para poder dejarle a Venezuela también un producto interesante, que es ver qué están haciendo sus atletas, no solo desde el alto rendimiento, sino desde lo social. Excelente. Excelente, Héctor. Nada, por ahí creo que son las dos formas más sencillas. Pues bueno, nada, agradecerte finalmente por haber aceptado esta entrevista, por participar, por transmitirnos todos esos conocimientos interesantes, por actualizarnos y bueno, desearte en esto el mayor de los... suerte no, porque yo creo que ustedes no necesitan suerte. Yo siempre digo en el deporte, cuando se tiene el talento, cuando se tiene la dedicación y la disciplina, el éxito viene a través de la constancia y ustedes tienen todos esos aspectos para triunfar y seguir teniendo éxito en la labor que vienen haciendo. Así que desde mis más deseos sinceros y profundos, el mayor de los éxitos. Y bueno, aquí tienen su ventana. Esto fue un nuevo micro que esperamos sea del agrado de todos. Nos disculpamos por los fallos técnicos. Eso es lo normal, parte de lo que es la práctica y gajes del oficio. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad en un nuevo micro episodio de Construyendo Campeones. Hasta pronto y bueno, sigan en sintonía con nosotros. Y muchas gracias, Héctor, y a Deportes por el desarrollo. Saludos. Y hasta aquí el contenido que te teníamos preparado en esta oportunidad. Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com. Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales @campeonesenconstrucción. Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos creciendo y construyendo campeones.